aquí en Chiloé lo que se ha hecho mal y lo que hemos permitido nosotros como chilotes, que hayan salmoneras y que te vienen a contaminar tu territorio y después se van. Y nosotros quedamos en la nada. Mi abuelo me dijo, oye hijo, nunca vendas tu tierra, nunca dejes trabajar tu tierra. Mi abuelo dijo, eso va a pasar. Y algún día, todo, todo, digo, todos van a volver a la tierra. Y la tierra le va a dar, así como a mí me ha dado. Mi abuelo me dijo, yo creo que la tierra es el mejor fruto que nos ha dado nuestro Dios, nuestro Chavo Neguillén, para que nosotros lo trabajemos. Porque hoy día ya nos hemos dedicado al campo y está dando resultados. Ya está moliendo el molino, hay trigo, hay centeno, hay avena, hay harina. El mensaje que me dejó dicho él que era eso, que algún día podíamos volver todos nosotros a nuestra tierra. Tremendo camino. El campo viene desde allá abajo, todo el valle, por este lado y la quebrada por el otro. Es como ese cono. Es como un conito así. Entonces, la parte más ancha es la parte del bosque y lo abrazan los dos riachuelos. Uno que está, el más chico es este de acá, mirando el mar a la derecha, y el más grande que linda con el vecino de la pradera al frente. Y eso hacía que las aguas se conecten al riachuelo y dejen la pradera al medio. La gente llega aquí a esta oficina y nos trae sus sueños. Yo quiero construirme una casa, quiero que esa casa sea de un piso, quiero que sea de tejuela, quiero que sea esto, ¿cierto? Entonces, la arquitectura, ¿cierto?, es un oficio que tiene la particularidad de llevar a la realidad los sueños de las personas, sus necesidades, ¿ah? Esos sueños que se deben convertir en arquitectura se vayan materializando. Yo me imagino, aquí en este bosquecito tenemos un par de pecereras en la parte alta. La parte plana tiene que ser para el cultivo y para el trabajo de los animales. Y por acá hay que definir un lugar Quizás por para ahí el corral. tendría que hacer el corral. Para la Más doma, plano. para todo el proyecto de doma, que donde sea tengo que tener mi corral. Y empezar a tener los caballos en mantención. Yo creo que cada vez veo un nicho y hay una habilidad que no quiero perder. Esta es mi oficina. Y los proyectos parten así, ¿cierto? Con unos dibujitos, ¿cierto?, que parten en estos cuadernitos, van apareciendo las ideas, ¿cierto? ¿Ah? Y esas ideas luego pasan ya a un concepto más profundo. Esto se convierte en unas maquetas como las que ustedes vieron arriba de las mesas, y esas maquetas luego pasan al computador, donde se desarrollan, ¿cierto?, todo lo que son los planos de los proyectos. Este pedazo del campo llega hasta allá, hasta más o menos el árbol quemado, el viejo que está allá. Entonces toda esta bajada, todo este valle, sería para ovejas o cabras. Está lleno de una posibilidad de hacer un proyecto de leche de cabra. Ordeñar y hacer queso de cabra. Entonces, si es que esos
se ve como positivo es armarles aquí su establo y su lugar, sector de bosque, y abajo que es un lugar más firme, con un par de caballos, una vaquita quizás. Bueno, y si decidimos construir cabañitas, yo creo que las haría como incrustaditas en el bosque, en el cerro que está acá al frente, porque también agarra vista y está ahí en el bosque, que igual tiene su cuento, su mística. Ya nos fuimos para abajo, de tiempo tenemos una casa techada en paja había aquí. Y ese era nuestro techo. Qué cocina, fogón, un plato de loza que tengamos. Un plato, entonces el guarillo redondito se lo hacía mi papá y cuchara de madera. Ese era nuestro servicio para que comamos. La ruca huilliche, ¿cierto? Que ese espacio que es mucho más amplio que el espacio de los pueblos sedentarios, es el espacio donde se puede dormir, se puede cocinar, se puede trabajar. Toda la vida se hace debajo de este espacio, que es un espacio calientito, ¿cierto? Y que deja afuera este exterior. Lo que ha pasado en esta experiencia que nosotros hemos vivido con nuestro fogón, a las vivencias de la gente mayor que nos visita, es que el fogón en sí, es decir, esta construcción así, con el fuego así, el quillín tal cual, ha sido para todas las personas que vienen un grato recuerdo de su niñez, pero de su niñez de necesidades, de pobreza. Y lo único que había era fuego. Era lo único que tenían. Ahí se reunían, ahí conversaban. Conversaban todo. Sí. Aquí nos conversamos un rico mate. Alrededor del fogón. La arquitectura de Chiloé es una arquitectura del maritorio, del territorio y del borde mar. Y para cada uno de esos espacios, ¿cierto?, la cultura chilote y los chilotes desarrollaron, ¿cierto?, sus mejores respuestas tipológicas y arquitectónicas, y que están construidas con los materiales locales, ¿cierto?, y que están construidas con las tecnologías locales, que son las mismas tecnologías de la tierra y del mar. La llegada de los españoles, ¿cierto?, vuelve a reiterar el modelo, con los conceptos centrales, ¿cierto?, del cual evoluciona la choza huilliche, y con la llegada ya de los españoles y el uso de las herramientas metálicas, ¿cierto?, permite nuevamente la evolución, y se pasa de la choza al fogón. El fogón, que además se convierte en una habitación porque al lado se construye la casa. Entonces el fogón ya comienza a tener una especialización de ser el lugar que llamaríamos posteriormente la cocina de la casa, y que se consolida como una parte importante dentro de la vivienda en el momento en que se incorporan ya en el siglo XIX, ¿cierto?, las cocinas a leña, que permiten tener un fuego controlado, y no como había sido hasta ahora, ¿cierto?, que el fuego en un espacio abierto, y por lo tanto con todo el humo también como parte de lo que es ese espacio. El uso de la leña es un tema, por lo menos en el archipiélago, y me imagino que en todo el país, que debido a la casi nula regulación del mercado de la leña, causa problemas de comercialización de leña húmeda, que la hace menos eficiente. Un trozo de leña húmeda cuesta más que se prenda, por decirlo así. Es más, puede estar pura brasa, quemándose como estado de brasa, y nunca llegar a una llama, que la llama al final es lo que hace el mayor calor. Otro que causa que la combustión se haga incompleta, que eso libera también mucho CO2 y también el material particulado, sin quemar, carbono en el aire. Eso tiene una directa relación con las enfermedades respiratorias en el invierno y las atenciones en los CEFAM
Todos saben que el invierno es una catástrofe para los niños, los abuelos. Siempre hay un problema respiratorio asociado. El consejo es poder buscar leña seca cuando en el momento que usted quiera comprar leña, asegurarse que esté seca. Afortunadamente ahora hay algunos sensores que en el mercado rondan en los 10.000 pesos, que son unos sensores que indican el nivel de humedad. Para que sea seca, tiene que ser menor al 22% de humedad. Sobre eso, bajo ese porcentaje, ya uno puede decir que una leña certificada, que no va a tener estos problemas que yo le decía, que va a prender bien, y además va a ser más eficiente su dinero, porque, como le decía, para mantener calientita una casa, con leña húmeda va a tener que comprar mucho más, o ni siquiera de repente para poder llegar a la temperatura que requiere. Entonces la idea es la construcción, ¿cierto?, del cobijo en torno al fuego, que genera un modelo tipológico, ¿cierto?, que es el más apropiado para esta realidad, ¿cierto? Un modelo tipológico que plantea de que la arquitectura en general son volúmenes muy simples, con una planta rectangular, con un techo a dos aguas, con buenas pendientes, ¿cierto?, que permiten que el agua escurra, volúmenes que están despegados del suelo, ya sea por grandes piedras o por pilotes, ¿cierto?, de manera que se despega de la humedad del suelo, y que tienen en su interior contenido y cobijando el fuego. En el caso del fogón es una cosa casi literal, el fuego en el centro, ¿cierto?, y el espacio en torno al fuego. En el caso ya de las viviendas está alojado en lo que es la cocina, ¿cierto?, que se vuelve el elemento principal de las casas. De hecho, prácticamente se vive en la cocina, y los espacios destinados a lo social, que son el salón, comedor, prácticamente se usan una o dos veces al año, ¿cierto? Y los dormitorios son para ir a dormir, ¿no? Pero la vida se hace principalmente en la cocina, y hasta el día de hoy sigue siendo así. ¿Qué es lo relevante, ¿cierto?, de la arquitectura de Chiloé? Que es una arquitectura que está hecha en madera. Es una arquitectura que por lo mismo está hecha con un material orgánico. Y por lo tanto, como todo material orgánico, este está sujeto, ¿cierto?, a las vicisitudes de la naturaleza y de las condicionantes climáticas, etc. Por lo tanto, son construcciones que están hechas con un material que es afectado por la lluvia, por la humedad, por los hongos, por los líquenes, por los xilófagos, por el fuego. Al ver estos elementos tipológicos desde el exterior, uno podría decir, esta es una casa de toda la vida, ¿ya? Una casa que es propia de Chiloé, pertenece a Chiloé, está construida con los mismos materiales que se ha hecho la arquitectura en Chiloé, con madera, con cubiertas de chapa, etc., pero que interiormente te hablan de esa contemporaneidad que además es posible gracias a la calefacción central, ¿cierto?, gracias a la aislación, que es posible gracias al termopanel, ¿cierto?, y que generan entonces un modelo tipológico adaptado a la realidad de hoy, a la realidad del mundo moderno. ¿Y la casa acá arriba? Si se puede, hacer una rancha o algo para hacer aquí. Está la Marlia, que tiene buena vista. Lo bueno que esta tiene exposición norte, o sea, le llega el viento y la lluvia, pero le llega el sol, que es lo que más falta. Y acá tiene vista al canal de Alcagüe también, a la cordillera para el otro lado, entonces... Bueno, y si decidimos construir cabañitas, yo creo que las haría como incrustaditas en el bosque, en el cerro que está acá al frente. Las cabañas sí que las haría chiquititas, y la idea sería como encontrar casas viejas que se estén cayendo, galpones viejos. Si bien va a ser una construcción nueva, que al menos reutilizar tejuelas, ventanas y puertas antiguas. Entonces que tenga historia, que los materiales se usen con historia del mismo campo acá. Y también por aspecto, porque también nos gusta mucho, ideal si podemos reproducirlo acá, en una escala menor, obviamente. Mi nombre es Raúl Torres y vivo en la península de Rilán, en Aguantado. Cuando yo llegué acá no conocía el alerce, no conocía las tejuelas, no sabía lo que era. Y
Noté que aquí se tenía la costumbre de las tejuelas antiguas, que se usaban para prender la cocina a leña. Por lo tanto, muchas de ellas hermosas, con unos tonos muy hermosos, eran botadas, eran quemadas. Entonces quise esas tejuelas darle un valor respecto de la historia y del significado que tiene la tejuela dentro de acá de la isla. Así que me imaginé que la única forma de ensalzar los años que transcurrieron la tejuela expuesta a la lluvia y al clima, haciéndolas en un cuadro. Así que trato de buscar de distintos lugares tejuelas sometidas a distintos procesos, o si estuvo en un lugar donde le llegaba el sol, tiene una tonalidad, si en un lugar donde está muy húmedo, tiene otra tonalidad. Y este modelo, esta tipología, por el hecho de tener esta pendiente alta, ¿cierto?, genera lo que en Chiloé se llama el soberano, un espacio agregado, ¿cierto?, que es el espacio que queda en el entretecho, un espacio regalado, ¿cierto?, que es el sobrado, el soberano. O sea, la casa se resuelve en primer nivel con la cantidad de dormitorios que se necesitan, con el salón comedor, con la cocina, ¿cierto?, y que tiene un entretecho que más bien se utiliza para guardar granos, para guardar papas, ¿cierto?, para guardar lana, para secar lana. Y también se puede habilitar ahí algún dormitorio, improvisar algún dormitorio, porque es como un espacio regalado. Entonces, ese soberano también es un elemento relevante de la arquitectura y que está presente tanto en la arquitectura rural como en la arquitectura urbana. Más todavía en todo lo que es la arquitectura que se hace a finales del 19 y comienzos del 20. Yo diría que es el paso a la condición contemporánea, ¿cierto?, es ir viendo, digamos, cómo esta tipología tan simple, en que muchas veces el lleno predomina sobre el vacío, porque las ventanas son justamente los puntos por los cuales las casas pierden energía, las ventanas. En un momento los vidrios no eran algo tan fácil de adquirir y por lo tanto más bien las ventanas eran pequeñas, con vidrios a su vez pequeños que se podían llevar, ¿cierto?, en un paquetito, ¿ah?, y no estos grandes vidrios que vemos hoy. Entonces también era muy contenido la apertura de las ventanas. El mismo modelo tipológico, ¿cierto?, sufre 3 transformaciones relevantes. Cambia la relación lleno-vacío, porque hoy es posible colocar grandes ventanas con vidrios termopanel. El vidrio termopanel nos garantiza que la pérdida calórica no sea tan grande. Las grandes ventanas, además, y la calidad técnica nos permite además enfrentarnos al norte y por lo tanto también ganar energía por el norte, que era algo que antiguamente más bien se buscaba hacerle el quite al norte, ¿cierto?, porque el norte es viento, es lluvia, es frío, ¿cierto? En este caso sí se puede abrir al norte y abrir la luz y abrirse al paisaje y abrirse al sol, ¿cierto?, a la radiación solar, y incorporar, ¿cierto?, esa energía como parte también de la calefacción de la casa. Y yo diría que el aspecto mayor desde el punto de vista de la funcionalidad es la incorporación por lo general de una doble altura interior que permite entonces tener otra espacialidad, ya no la espacialidad de la planta de un solo nivel con piso cielo, sino de poder disfrutar esta espacialidad que permite a su vez disfrutar del paisaje y de la luz de una manera diferente como lo ha sido en la tradición. Por lo tanto, yo diría que 6 elementos propios de Chiloé y que están en la base, ¿cierto?, de su arquitectura, en tanto se sustente en la arquitectura preexistente, en términos de sus modelos tipológicos, ¿cierto?, en términos de sus tecnologías, en términos de sus materiales, en términos de la artesanía carpintera, en términos, ¿cierto?, de una forma de implantar la obra también
en el territorio en virtud de las características propias de él, pudiendo estar arriba de una colina, pudiendo ser un palafito, ¿cierto? Y que además, desde el punto de vista general, todavía mantiene una escala, una medida, esa arquitectura, que en las ciudades se ha roto, ¿cierto? Porque en la ciudad se rompió la escala de las ciudades, ¿cierto? Que antiguamente no eran ciudades más allá de 2 pisos, donde la iglesia era el edificio principal, y el caso mayor es Castro, sin duda, con el golpe de gracia, ¿cierto?, que da el famoso mal de Castro, ¿cierto?, que rompe justamente ese equilibrio. De la aislación térmica de vivienda, que tiene que ver con el bienestar de las personas dentro de los hogares. Estar calentito es esencial. Para eso, antes de pensar en una buena combustión, o qué combustible voy a utilizar, o qué sistema de combustión utilizar, es primordial partir con una buena aislación de hogares, porque así ocupamos de manera más eficiente el combustible que queramos o que tengamos acceso a consumir. Para eso es súper importante comenzar con una aislación de techo. ¿Por qué? Porque el 30% del calor, el calor como tiende a subir, se va por los techos. Por lo mismo, desde el año 2000 hay una normativa que exige una aislación mínima de techo. Luego, el año 2007, hubo otra normativa que tiene que ver con la aislación de las paredes y el piso. Porque la suma de esos 3 elementos suma alrededor del 50% ya de eficiencia. Quiere decir esto que para una misma casa que no tenga aislada ninguno de estos elementos, va a tener que ocupar el doble de energía o combustible para poder llegar al mismo bienestar o calor que uno quiere estar. Entonces, en Chiloé, y como hemos dicho, ¿cierto?, estamos hablando de una cultura que es sistémica, las respuestas arquitectónicas son para la ocupación también del espacio más relevante de este territorio, que es el borde mar, que es ese punto de encuentro entre la tierra y mar, ese territorio intermareal, ¿cierto?, en que baja y sube la marea 4 veces al día, que da origen también a otra tipología, ¿cierto?, que es la tipología de los palafitos, que no es otra cosa que el mismo modelo que hemos estado hablando, pero esta vez construido sobre el mar. El mismo modelo, ¿cierto?, que uno podía ver, ¿cierto?, hace 40 años atrás, cuando venían las embarcaciones a vela, ¿cierto?, que traían el fuego nuevamente en el fondo de la embarcación, en una cocinita a leña, y que cuando llegaban venían a vender por lo general tejuelas desde Chiloé continental, y al llegar a puerto bajaban la botavara y sobre la botavara colocaban la vela y construían una casa que habitaban durante ese tiempo que estaban en puerto vendiendo sus productos. El cascarón es la casa, ¿cierto?, el fuego, en el fondo el cascarón, el fogón, y sobre él, ¿cierto?, la vela que conforma la cubierta. Es una expresión arquitectónica que viene de tiempos inmemoriales y con un grado de vigencia a fines del siglo XX. Aquí lo importante tal vez no es la obra, sino es el proceso de este sistema, ¿cierto?, que genera este continuum y del cual la obra nuestra es solamente una parte de un momento de la historia. Es como un susurro dentro de todo lo que ha sido y es un archipiélago, ¿cierto?, que, como decía este arquitecto italiano, que ha recorrido más de 40 países en el mundo, y que me llega y me dice: yo nunca he visto una cosa así en mi vida, un lugar que tenga un equilibrio tan profundo entre los habitantes y la naturaleza a través de su cultura, y que además siga vivo esto hasta el día de hoy. Según ella, porque al lado del fogón había una huella que no llegaba hasta el puente. Y ahí dice mi mami que había una frenada del brujo. Cuando yo le comento esto a mi mami me dio nombre y todo el tema de quién era la persona que pasó volando. Si hay algo que es extraordinario en este lugar y que genera aquello que
que es tan delicado, que se llama el embrujo de Chiloé, ¿cierto? Que la gente cae extasiada y caemos embrujados con este lugar y que nos ha anclado a este lugar por más de 42 años, tiene que ver justamente con el paisaje. Ese paisaje de tierra y agua, que está cambiando permanentemente de acuerdo al punto, lugar de observación donde tú estás. Si estás en la tierra, si estás en el mar, si estás en el mar, en la posición en que estés, siempre vas a encontrar un paisaje que nunca es igual, que siempre es dinámico y que siempre es bello.